Antes de continuar, quiero agradecer a la señora Marta Galindo. Ella nos llama de Coyoacán y nos felicita por el programa. Señora, muchísimas gracias por contactarnos. Y antes, este es nuestro último bloque y a mí me gustaría retomar esta parte del ser vulnerable. ¿Realmente son tan vulnerables? ¿Hace cuánto dejaron de ser un Mexican Curious? ¿Hace cuánto dejaron de ser la mano de obra que nos traía turistas? No nada más a México, sino a toda la región. Evidentemente ellos han estado fortaleciéndose en muchos aspectos y nosotros no nos hemos dado cuenta, pareciera. Sí, aquí habría que ser muy precisos, ¿no? No habría que confundir cuando uno dice que no son grupos vulnerables con el hecho de que se encuentran en desventajas históricas, eso que quede claro, contra las que han tenido que luchar. Pero lo que sí tenemos que entender es que las comunidades indígenas son estructuras socialmente diferentes. Son comunidades que tienen sus propias instituciones sociales, políticas, religiosas y culturales, y responden en ese sentido. Entonces, yo creo que aquí el gran tema efectivamente es cómo miramos a las comunidades indígenas, y cómo miramos en el sentido más amplio. Cómo lo miramos el ciudadano común y corriente, cómo lo miramos el empresario, cómo lo miramos las instituciones públicas. Sí. Más que integrar, hablamos de un encuentro. Y en ese sentido, efectivamente, las comunidades indígenas han demostrado mayor capacidad de supervivencia ante elementos muy adversos que muchas partes de la sociedad mestiza. Insistimos, creo que esta es la situación que hay que observar. Yo quisiera comentar algo que he escuchado en muchas comunidades indígenas y que es muy simple y creo que va a resumir el asunto. Las comunidades indígenas dicen: queremos seguir siendo lo que somos. Queremos seguir hablando nuestra lengua, queremos seguir vistiendo como vistieron nuestros abuelos, queremos seguir siguiendo con nuestras tradiciones, con nuestras religiones, con nuestras maneras de gobernarnos, ¿sí? Pero no queremos seguir estando como estamos, rezagados en la pobreza, en la marginación. Entonces, la fortaleza está en la identidad, en la cultura, en esa comunidad de memoria, pero que puede convertirse, si todos los demás trabajamos en ello, en una comunidad de esperanza. Y por el otro lado, tenemos que generar todos los instrumentos para que no sigan estando como están. Entonces, ¿qué es una debilidad también estructural? Y una debilidad que permea todo el país. Y una debilidad que permea todo el país, porque finalmente no podemos obviar que la realidad de las comunidades indígenas es la realidad también de este país. Así es. Yo por un lado diría que sí, no podemos dejar de ver esa gran riqueza cultural que significan los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Esa dimensión individual pero a la vez colectiva, ¿no? Cómo convergen estas dos dimensiones. Su relación con la naturaleza es muy interesante, ¿no? Y de ahí podemos aprender muchísimo, mandar obedeciendo, ¿no? Pero también, como dice el compañero, no podemos dejar de ver que hay una vulnerabilidad real. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho menos oportunidades, porque tienen una historia de menoscabo de derechos que no podemos olvidar, que viven cuesta arriba. Entonces estas dos vertientes de la realidad tienen que ser vistas y abordadas, ¿no? Claro, ahora mencionabas hace un momentito que los migrantes indígenas quizá son menos débiles, entre comillas, que un migrante mestizo. ¿Por qué? Mira, habría que profundizar para tener datos duros. Yo sí quisiera ser prudente en esa aseveración, pero lo hemos observado. Quizá es más reflejo de lo que hemos observado que algo que esté todavía o esté ya fundamentado en un estudio con todo el rigor académico. Sí. Pero yo creo que es precisamente porque permanentemente han estado en la adversidad. Entonces, han estado en la adversidad aquí y van a estar en la adversidad allá. Y la reacción nuevamente es a utilizar los elementos de su identidad, de su cultura, de su capacidad de organización, de su cosmovisión, porque no necesariamente ven las cosas igual que los mestizos. Eso hay que entenderlo perfectamente. Inclusive cuando queremos medir el tema de la pobreza desde el punto de vista occidental, a lo mejor estamos cometiendo un error. Un error. A lo mejor, como Amartya Sen dice, a ver, vamos a inventar fórmulas para medir la felicidad. Es decir, no digo que con esto sean felices, insisto, hay situaciones de desventaja muy graves, pero sí tienen una capacidad de respuesta mucho más efectiva que otros grupos humanos, no necesariamente indígenas. Yo creo que la razón es porque han estado viviendo siempre en la adversidad. Pero esto no termina siendo más que una apreciación personal. Lo que sí es cierto es que cuando la comunidad se mantiene de aquí para allá, es obvio que muchos pueden enfrentarse a los problemas de mejor manera que una persona que va en lo individual, etcétera, ¿no? Claro.
Sí, eso sería muy importante, aceptar que somos un país diverso y las implicaciones que eso lleva en cuanto al respeto de esas diferencias, ¿no? Y cómo potenciarlas, me parece. Porque finalmente no se trata de restarme puntos como una persona mestiza o no indígena, ¿no? Se trata simplemente quizá de sumar, porque la posibilidad de comprender esa cosmovisión, bueno, me enriquece a mí y abre otros parámetros, o sería demasiado rosa pensar eso que algún día se puede dar. Pero sí es importante, mira, las políticas tienen que, generalmente cuando hablamos del tema indígena hablamos de las políticas dirigidas a las comunidades indígenas, pero creo que falta mucho para siempre, vinculado al tema, diseñemos políticas públicas para la sociedad que no es indígena, siempre en el mismo sentido. Ese es un punto fundamental, porque si no, nunca van a encontrarse estas dos partes. Y esto, volvemos a lo mismo, implica replantear muchos paradigmas, implica repensar la manera en la que se ha hecho la política pública, implica reeducarnos ante el tema. Y eso no lo vamos a poder obviar jamás. Insisto, la sociedad mestiza tiene chips culturales muy arraigados que vienen de un modelo hegemónico y de dominación que nunca vio la indígena y que hay décadas de esa historia y sobre eso hay que trabajar. Ahora, ¿hay riesgos en eso o por qué no nos aventamos a hacerlo? No lo estamos haciendo. Lo que pasa que, insisto, el asunto tiene que ir creciendo y hay que seguir construyendo una masa crítica a nivel de la sociedad no indígena, ¿sí? Ahí están las instituciones académicas, ahí están las universidades, ahí está el gobierno en general impulsando esta política y están sucediendo cosas, pero hay que irlas mostrando. Tú hablabas, por ejemplo, del tema de los derechos. Nosotros tenemos un proyecto que es escarcelación de presos indígenas, que es un tema central, ¿sí? Es un temazo. Y estamos hablando de que hay en las cárceles del país alrededor de 10,000 sujetos indígenas que están ahí por delitos, vamos a llamar menores, o sea que tienen derecho a fianza. Finalmente la mayor parte de ellos entonces están por ser pobres. Ahora, de los 3,000 que hemos recibido nosotros como peticiones, hemos prácticamente escarcelado a todos a través de ese proyecto. Es decir, el 80% de los presos que han estado en esas condiciones han podido salir y ahí vamos girando. Y así podríamos hablar de otras políticas que están abonando a los cambios, a esas miradas y a esos cambios de paradigma. Se está avanzando, se requiere avanzar mucho más rápido. Evidentemente el gobierno no lo puede todo, se requiere el concurso de la sociedad en su conjunto. Pero el problema de la percepción de la sociedad mestiza hacia lo indígena es un problema que tiene muchos años y que prácticamente han cristalizado en mentalidades que no ven el tema. Claro, desafortunadamente el tiempo, como siempre, se nos acabó en este programa. Nos quedamos con esa participación. Permitimos que las damas despidan con un comentario final. Pues solamente a aceptar, ¿no?, esta diversidad en muchos sentidos y que, por ejemplo, también México es un país diverso desde el punto de vista sexual. Entonces, cómo ir reconociendo esos derechos, ¿no?, aceptándolos, ir modificando nuestras maneras de pensar. Bueno, pues yo los invito, les reitero, por supuesto, nuestra invitación. Este espacio está abierto a ustedes y juntos poder construir esa masa crítica con su opinión, sus conocimientos y, por supuesto, a través de este espacio. Vamos a despedirlo juntos, ¿qué les parece? A través de todos estos hechos que ya fueron noticia, pero que por sus consecuencias van a volver a ser historia en nuestro carrusel internacional. El Consejo de Cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, inició una reunión extraordinaria en Ecuador para intentar abrir una puerta a la paz en la región, pero no será fácil. A su llegada, el canciller colombiano Jaime Bermúdez aseguró no tener expectativas para tratar la crisis de su país con Venezuela. Bermúdez fundamentó su pesimismo a la ausencia del secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner. La reunión extraordinaria de la UNASUR fue convocada a solicitud de Venezuela para analizar la crisis que enfrenta con Colombia. El disidente cubano Guillermo Fariñas, que pasó 135 días en huelga de hambre para exigir la liberación de presos políticos en Cuba, recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa en la ciudad de Santa Clara. Fariñas, que estuvo al borde de la muerte en la sala de cuidados intensivos de un hospital, cesó su ayuno voluntario hace 3 semanas. Ya ingiere todo tipo de alimentos, pero requerirá tratamiento durante varios meses debido a un coágulo que tiene alojado en el cuello. De momento no puede caminar y deberá usar una silla de ruedas. Un yate turístico con 18 pasajeros y 5 tripulantes se hundió en aguas del sur de Turquía. El incidente se produjo al declararse un incendio en la embarcación por causas desconocidas. Los turistas de origen español iniciaron su viaje en Lisboa, Portugal, rumbo a Turquía.
Una turista identificada como Paloma Gálvez fue reportada como desaparecida. El resto de los pasajeros y la tripulación fueron rescatados por los guardacostas. Este fue Pasaporte Internacional, ser indígena en el siglo XXI. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas noches. Muchas gracias.